Bien, hermanos, entonces seguimos en esta serie El Jesús verdadero, y el título del mensaje en este día es Jesús, Salvador de los que le siguen. Salvador no de los presbiteráneos, Salvador no dice de los bautistas o los pentecosteses. No dice el título Salvador de los cristianos ni siquiera. Porque lamentablemente el día de hoy ese término de cristiano se ha diluido mucho. ¿Usted nos visita por primera vez? ¿Nos visita por primera vez? ¿La jovencita que está al lado de usted, Sandra? ¿No? Ok. Hoy en día ese término de cristiano se ha diluido mucho. Entonces hay muchas personas que se llaman cristianos. Incluso, hermanos, vamos a hablar directamente y lo hacemos con respeto. Si usted tuviera un familiar que es testigo de Jehová, yo a un testigo de Jehová yo no lo puedo llamar hermano. Yo puedo llamarle a un católico hermano, uno que ha creído en fe en Jesús, pero un testigo de Jehová yo no lo puedo llamar hermano. Ellos no creen en el Jesús que la Biblia enseña. Un mormón, hermanos, yo no puedo llamarle hermano, porque no creen en el Jesús, no creen ni siquiera que la Biblia es inerrante, que es confiable. Hoy en día hay testigos de Jehová, hay mormones que se dicen ser cristianos. Pero la palabra del Señor, hermanos, no nos invita a venir a un lugar y ponernos el título de cristianos. El Señor Jesucristo nos invita a seguirle. Y el nombre que se le pone a esas personas que le siguen a Jesús son discípulos de Jesús. Entonces, hermanos, Jesús es un Dios que no hace acepción de personas. Él vino, hermanos, a ofrecer salvación a todo el mundo. Su sacrificio es suficiente para que si todas las personas que han caminado por este mundo quisieran ser salvas, todos pudieran ser salvos. El ofrecimiento de Jesús fue genuino hacia toda la humanidad. No todos le van a aceptar. No todos van a seguir a Jesús. Él perdonó, hermanos, a muchas personas como nos perdonó a nosotros. Y por estas personas que voy a mencionar, no me estoy comparando, ni les estoy comparando a ustedes a esas personas, pero éramos pecadores igual que ellos. Él perdonó a una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Él perdonó, hermanos, a un hombre paralítico cuando él lo levanta, le quita el parálisis. Él le dice: tu fe te ha salvado. Ni siquiera le dijo: tu fe te ha hecho sano o has sido sano por tu fe. Tu fe te ha salvado. Al ladrón que estaba en la cruz, uno de los dos, no sé si usted sabe que uno de los evangelios dicen que los dos estaban en contra de Jesús. Pero uno de los evangelios nos da un poquito más de luz y nos dice que uno se arrepintió. Uno fue el que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No repitió una oración, hermanos. Ese ladrón no repitió la oración del pecador. No estoy en contra de la oración del pecador, pero no le dijo a Jesús: cierra tus ojos y repite esta oración para que seas salvo. Él confesó con su boca que Jesús era Señor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y perdonó a ese ladrón en la cruz, como rescató también al endemoniado gadareno. Un sinnúmero de personas, número grande de personas que el Señor vino a salvar. No hay nadie, hermanos, que esté más allá del poder salvador de Dios. ¿Usted lo cree? No hay nadie que esté más allá. Usted está orando por un amigo o un familiar que no conoce al Señor aún. Siga orando. No hay nadie que el Señor no pueda alcanzar. Pero, hermanos, sí hay quienes rechazan a Jesús. Hay quienes lo rechazan. Mientras hay personas que son salvas viniendo a Jesús porque reconocen su necesidad, hay personas que rechazan a Jesús porque se creen autosuficientes, porque dicen: yo no necesito a Jesús,
Soy una buena persona, no le hago daño a nadie, vivo bien, soy amable con mi vecino, hasta le corto el zacate a mi vecino cuando tengo tiempo extra y voy y le hago ese favor a mi vecino. Soy tan buena persona. Y creen que por sus obras, por lo bueno que hacen, van a poder un día llegar al cielo. Pero la salvación solamente se obtiene poniendo nuestra fe en Jesús. Las obras le siguen a la fe, pero es la fe la que nos salva, la fe en Jesús, no nuestra autosuficiencia, no nuestra religiosidad. Que pensamos de repente, ay, qué bien me siento, hoy fuimos al servicio, hoy ya estoy del lado bueno de Dios, ya cumplí con Dios, ahora sí, el resto de la semana voy a vivir como me dé la gana, pero ya fui por lo menos el domingo, ya cumplí con Dios. Eso es religiosidad, hermanos. Y hay veces que nosotros como discípulos, aunque seamos discípulos genuinos del Señor, podemos caer en esa religiosidad. De repente pensar, que tengo que estar en la palabra, tengo que leer, y usted lee la palabra rápido, y no se pone a meditar, no se pone a examinar qué es lo que el Señor quiere hablar a su vida a través de la palabra. Oh, tengo que orar, y de repente aparta 2 minutos de toda la semana, el miércoles a mitad de semana, y le da gracias a Dios. A lo mejor ni por la comida, o a lo mejor nomás durante la comida, pero el Señor quiere una relación con nosotros. No podemos vivir religiosamente con un sentido de autojustificación, donde creemos que esa justificación propia, como soy tan bueno, Dios me tiene que salvar a mí, porque yo merezco la salvación. No, hermanos. Hay personas que tienen necesidad, que han reconocido su necesidad de Jesús, y quizás piensan que están demasiado lejos para ser alcanzados por el perdón de Jesús, pero no es así. Ellos pueden obtener el perdón de Jesús. Hasta el peor de los criminales, si viene Jesús en fe, en arrepentimiento, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Leamos lo que dice el versículo número 9 juntamente conmigo. Mateo 9:9 dice: al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo. No sabemos ahorita todavía al irse de allí, ¿de dónde? Ahorita vamos a examinar eso. Mateo dice: sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. El primer punto de esta mañana, de este mensaje, hermanos, es seguir a Jesús, es dejarlo todo. Vamos a hacer una autoanálisis. No nos vamos a autojustificar porque somos buenos, merecemos así. Es una autoanálisis. La palabra siempre nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Vamos a hacerlo esta mañana. Hermanos, por pasajes paralelos a otros evangelios. ¿Qué me refiero por pasajes paralelos? Bueno, usted sabe que Mateo, Marcos y Lucas son los 3 evangelios de los 4, son de los 3 que se le llaman los evangelios sinópticos, lo cual quiere decir que siguen la misma fuente, el mismo formato, hablan de lo que el Señor. Juan es un evangelio, pero Juan es un evangelio un poquito diferente. En Juan menciona otros milagros que Jesús no se mencionan en Mateo, Marcos y Lucas, pero Mateo, Marcos y Lucas siguen una secuencia muy similar el uno del otro. Por otros pasajes de otros evangelistas, que no es Mateo, ahorita estamos en Mateo, pero por otros evangelios podemos ver, hermanos, que Jesús aún se encontraba en Capernaum. Había una casa famosa en Capernaum, o que ahora lo consideré más famosa, era la casa de Pedro. Ahí es donde vivía Pedro. En la casa de Pedro fue donde Jesús hizo su centro de operaciones, por decirlo así. Él salía de esa casa a ministrar, volvía a esa casa, vivió un tiempo en la casa de Pedro. Y después de sanar al paralítico que sale a la orilla del mar de Galileo, de acuerdo al libro de Marcos, en un pasaje paralelo a lo que estamos hablando en este día de Mateo, dice que la multitud aún le seguía, su popularidad iba creciendo. No nos engañemos, hermanos, al pensar que porque una iglesia está grande y porque hay mucha gente, ahí está Jesús. Porque hay personas que le siguen a Jesús simplemente por lo que Jesús puede ofrecer, por la comida que les puede dar, por la felicidad que puede venir a su vida.
No es esa la razón por la cual nosotros debemos de seguir a Jesús, pero esta gente le buscaba porque era popular Jesús. Oye, se escuchó que sanó a tal. Tu hijo también tiene esa enfermedad. Ve, llévalo, te puede sanar también. Oye, escuchamos que resucitó alguien que había fallecido. Acaba de morir tu familiar, ve y suplícale que lo resucite. A un endemoniado hizo libre, y se empezaba a extender la popularidad de Jesús. La gente hablaba de él y la gente seguía a Jesús por las maneras equivocadas. Asegurémonos, hermanos, que nosotros estamos siguiendo a Jesús por las maneras correctas. No porque Él nos puede ofrecer un camino de rosas, un camino acolchonado, un camino con dinero. No se crea cuando le dicen siembra, que el Señor te va a devolver 100 por 1. Eso no es lo que estamos buscando. No estamos pensando que Dios nos llene los bolsillos de dinero. Eso no es para lo que el Señor Jesucristo está. ¿Suple Él? Claro que suple. Suple trabajo, suple la vida, suple las fuerzas para trabajar, suple muchas cosas, hermanos. Pero nos hemos acomodado a un nivel tan bajo del cristianismo y hemos pensado que Jesús solamente es bueno, solamente es un banquero que me va a dar dinero, solamente es un cocinero que me va a llenar el estómago. Jesucristo solamente es un médico que me va a sanar mis enfermedades físicas. Y empezamos a disminuir a Dios. Y se nos olvida que Dios es un Dios que es grande, que es un Dios increíblemente poderoso, que creó todo lo que existe. Y cuando perdemos eso de vista, hermanos, nuestras oraciones se empiezan a disminuir. Y dejamos de orar oraciones sobrenaturales. Oraciones en las que pedimos al Señor no necesariamente la comida del día de mañana, lo que vamos a vestir el día de hoy, pero le pedimos al Señor las cosas que tienen repercusiones para la vida eterna. Todo lo que hacemos en este mundo, hermanos, tiene repercusiones para la eternidad. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, todo tiene. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Estamos criando, con la ayuda del Señor, ciudadanos para la eternidad. No estamos criando a hijos simplemente que vamos a tener hasta los 18 años y a los 18 años vamos a decir, ahora sí, ya, te vas, mantente tú solo. No, ese no es todo lo que hacemos tiene repercusiones eternas. Debemos de buscar a Jesús por lo que Él es, por quién Él es, no por lo que puede suplirnos a nosotros. Hermanos, pero Jesús no dejaba que la multitud lo distrajera. Él seguía enseñando. Y al pasar, cuando Él pasa por un lugar, Jesús dirigió su atención hacia una persona como un día puso su vista en ti. Y cuando pasa al lado de este hombre, que Marcos lo llama Leví, hijo de Alfeo. Leví era un nombre de las tribus de Israel, de las 12 tribus. Uno era Leví. En el Antiguo Testamento usted puede encontrar esto. Mateo, hermanos, registra su nombre como Mateo. Y es el mismo Mateo que escribe este evangelio, por si no sabía. Lucas lo llama también Leví. O sea, hay dos evangelios sinópticos que se refieren a él como Leví, y Mateo se refiere a él como Mateo. ¿Por qué Mateo y Leví? ¿Alguno de ustedes sabe por qué unos evangelios dicen Leví, otros Mateo? Hay dos posibilidades, hermanos. No tenemos a ciencia cierta que la razón por la cual están estos dos nombres. Posiblemente Leví era el nombre hebreo, su nombre hebreo, mientras que Mateo era el nombre griego. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma del griego. O puede que Leví solo sea una designación para identificar su tribu, de dónde descendía. Él era judío. A lo mejor descendía de la tribu de Leví, y por eso se le llamaba también Leví. O posiblemente, si eso era el caso, entonces Mateo era su nombre y su designación para identificar la tribu era Leví. No, ese no es el punto en esta mañana. Simplemente cuando usted lea los pasajes paralelos de los evangelios sinópticos, entienda que el Leví que otros hablan, ese es el mismo Mateo. Estaba sentado en la oficina de los tributos. Era el cobrador de impuestos. ¿Cuántos oran por los cobradores de impuestos?
Al final del año siempre nos quitan dinero a algunos les regresan dinero. Él estaba sentado en la mesa de los tributos, los impuestos. Esas eran estaciones que se encontraban a través de la tierra de Palestina, donde llegaban los judíos o las personas que vivían en ese lugar a pagar sus impuestos. Recuérdense que los judíos estaban bajo el dominio de los romanos y los romanos les imponían impuestos a los judíos. Estaban bajo el control del imperio romano. Y los judíos estaban, ¿qué cree usted? ¿Que estaban contentos con los romanos porque les cobraban impuestos? No estaban contentos. Los cobradores de impuestos eran odiados por los judíos. Y no solamente porque les quitaban dinero, hermanos. Los cobradores de impuestos eran comparables a los... Y no estoy diciendo que todos son así, hermanos. Si usted tiene un policía familiar en su país, puede que sea un policía honesto. Pero lamentablemente conocemos a los policías en los países latinos como policías que son un poquito falta de ética, ¿no? Que de repente dicen, bueno, pues ¿cómo nos podemos arreglar? Hasta usted le puede preguntar, ese es un lenguaje que ellos van a conocer, ¿cómo nos podemos arreglar? Y ellos van a saber, pues me está ofreciendo dinero para que, bueno, nunca haga eso. Porque cuando nosotros participamos de eso, nos hacemos parte de la corrupción. Y eso no le agrada a Dios. Si el policía lo quiere sobornar, le va y le dice, como me dijo a mí una vez uno en Mexicali, si no, te voy a tener que retener la licencia y vas a tener que ir a la comandancia. Vamos. Reténla. Si ese es lo que procede, pues hazlo. No, él me la estaba haciendo larga. De repente te va a hacer una infracción y estaba buscando. Ay, se me acabaron las infracciones. Me estaba deteniendo mucho tiempo porque quería como que yo le ofreciera. ¿Cómo nos arreglamos? ¿Cómo podemos arreglarnos? Pero no participamos de eso. En aquel tiempo, de ese tiempo que está en las Escrituras, los cobradores de impuestos no solamente eran odiados por los judíos porque trabajaban para un imperio, un gobierno opresor, sino también porque no eran muy éticos, que digamos. Ellos cobraban lo que era y agregaban un poquito más para ellos meterse en su bolsillo. Los judíos estaban descontentos, por decirlo muy amablemente, en contra de los cobradores de impuestos, que también se les conocía como publicanos. ¿Ha escuchado esa palabra en los evangelios? El publicano y el cobrador de impuestos es el mismo, cobrador de impuestos, porque ellos también eran judíos que trabajaban para el imperio romano. Entonces, ¿cómo cree que los miraban? Como traidores, porque eran de la misma raza y se habían vendido al gobierno opresor. Y ahora oprimían, eran instrumentos del gobierno opresor para oprimir a la gente, robándoles el dinero. Los publicanos o cobradores de impuestos, hermanos, no eran personas gratas, como ya lo dijimos. Los judíos los odiaban, eran representantes de un gobierno opresor. No interactuaba, estas personas no interactuaban con la gente, sino solamente para cobrarle los impuestos. Y los publicanos eran conocidos como personas deshonestas, personas mentirosas, personas corruptas. Y era notorio, hermanos, que ellos se volvieran ricos, no porque eran muy trabajadores, sino porque agarraban para llenarse los bolsillos. Los corrompía el poder, se aprovechaban de su poder para engañar, para robar, para extorsionar a sus mismos compatriotas. Hoy en día, hermanos, no miramos a los que trabajan en el Departamento de Impuestos de Estados Unidos así, de esa misma manera. Si pensamos en deshonestidad, pues ya dije un ejemplo, ¿no? Pensamos en otras personas que trabajan en otros lugares, especialmente en nuestros países hispanos. Pensamos en personas que se venden por placeres inmorales, que andan por las calles. Pensamos en personas que trafican humanos, que trafican drogas. En veces, hermanos, nos comparamos a esas personas porque es bueno y fácil compararnos a esas personas. Yo no ando vendiendo mi cuerpo por la calle. Yo no ando traficando en drogas, porque cuando uno se compara a ese tipo de personas, nos hace sentir bien. Qué bien. Y nos acomodamos el cuello, nos lo levantamos porque soy mejor que esas personas. El cristiano debe de compararse siempre a Dios. Esa es nuestra meta. Y cuando nos comparamos a Dios, hermanos, nos damos cuenta que estamos faltos, que necesitamos
crecer, que no hemos alcanzado la meta y necesitamos la ayuda de Dios para hacerlo. Pero Jesús, hermanos, vino a salvar al perdido, a todas personas. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto incluye a la persona que vende su cuerpo, a la persona que trafica en humanos o que trafica en drogas, el que está envuelto en temas ilícitos, como también al religioso que está incluso dentro de las congregaciones, pensando que está bien y que es merecedor de la misericordia de Dios. Hermanos, le voy a hacer una prueba ahorita, pero le voy a dar la respuesta para que no se vaya a equivocar. No voy a levantar su mano. Esta es la prueba. Levante su mano todo el que se cree merecedor de la misericordia de Dios. No levante la mano. No levante la mano, no levante la mano. Le di la respuesta antes para que no cometiera el error de levantar la mano. ¿Quiénes de nosotros merecemos la misericordia de Dios? Ninguno de nosotros. Muchas veces cuando oramos pedimos al Señor: Señor, haz justicia, Señor, haz justicia. Si el Señor hiciera justicia, nos mandaba a todos al infierno. Pero por su misericordia, que no merecemos, Él nos ha librado de un castigo que tenía que darnos. Y por su gracia nos ha dado lo que no merecíamos, que es la salvación. Entonces nosotros, hermanos, somos parte también de esos mismos que éramos pecadores, aunque seguimos pecando, pero ya no somos practicantes del pecado, no tenemos ese título de pecadores. Por la misericordia de Dios hemos llegado a ser salvos. Jesús puso su vista sobre un cobrador de impuestos en este momento, sobre el que era odiado por el mundo. Y le dice: sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió, hermanos. Lucas 5:28 nos dice de una manera diferente. Nos dice que lo dejó todo. Mateo dejó todo por seguir a Jesús. Todo, hermanos. Si usted busca la definición en el diccionario de lo que quiere decir todo, es todo. Todo lo dejó. Tenía una posición de poder, Mateo. Tenía una posición lucrativa donde, aunque ganaba dinero deshonestamente, pero era rico. Tenía oportunidad de extender la mano a manos llenas, agarrar dinero para él. Él tenía poder. Pero cuando Jesús lo llama, él no se detiene. Él no dice: Señor, espérame, pues todavía no llego a la meta, que quería agarrar un poquito más de dinero. No, él lo deja todo. Lo deja todo. Jesucristo le dice a Coluthei: sígueme. Y él lo deja todo. Este verbo, hermanos, en el original, eso es un verbo del presente activo. Él no le está diciendo: Mateo, ven para acá por un momento y luego te vas. Presente activo quiere decir: ven, sígueme permanentemente. Desde este momento me seguirás. Hasta el día de tu muerte estarás siguiéndome. Lo invitó a seguirlo permanentemente. El cobrador de impuestos que debía su trabajo, que dejaba, su trabajo como lo hizo Mateo, hermanos, no podía regresar. Si de repente no le iba bien con Jesús, no podía decir: bueno, pues me voy a regresar. Se recuerda que los discípulos, no sé si usted sabe o ha leído esto, cuando los discípulos que eran pescadores, cuando Jesús muere, ellos están tristes, todavía no resucita, o no lo han visto todavía. Algunos de ellos que eran pescadores, ¿qué cree que hicieron? Volvieron a agarrar su barquito, sus redes, y Jesús los encuentra caminando por la orilla del mar, los encuentra pescando. Hasta uno de ellos, que andaba sin camisa, se avienta al agua porque reconoce que Jesús era el que caminaba por. Ellos volvieron. El cobrador de impuestos, si no le iba bien con Jesús, no podía regresar a cobrar impuestos de nuevo. Cuando él deja esta posición, él la dejó. Seguir a Jesús, hermanos, seguir a Jesús, escúcheme bien, es dejarlo todo, hacer de él nuestro amo y Señor. ¿Por qué cree que la Escritura dice: el que no menosprecia a madre, padre, hijos, esposa, por mi nombre no es digno de mí? No quiere decir que Dios quiere que despreciemos a nuestras esposas, a nuestros hijos. Simplemente el que no esté dispuesto a hacer del Señor su prioridad no es digno de seguirle. Es Jesús nuestra prioridad. Mateo 19:29 dice: y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos,
hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria al Señor, hermanos. Lo hemos dejado todo por seguir a Jesús. Estamos dispuestos a dejarlo todo a seguir por Jesús, porque Jesús es nuestra prioridad. Es aún más para nosotros que el bebé que el Señor nos ha dado recientemente, el cual depende del padre y la madre. Pero Dios es aún más, debe de ser aún más amado que lo más preciado que tengamos en esta tierra. Hemos en realidad dejado todo por Jesús, hermanos. Es nuestra prioridad en la vida amarlo a Él. Veamos ahora el segundo punto, el santo entre pecadores. Leamos versículo 10 y 11 que dice: mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, porque Mateo lo invita a la casa y ya llega Jesús a la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores, otros también como Mateo, llegaron y comieron con él y sus discípulos. Y fíjese, los religiosos, cuando los fariseos religiosos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, a los discípulos de Jesús: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Estas personas religiosas que se creían que eran más santos que los demás, dijeron: ¿por qué es que tu maestro come con estos pecadores? Ahora vemos a los religiosos iniciar el conflicto. Después de llamar a Mateo, Jesús fue invitado a comer a su casa y hermanos, recordemos que los publicanos se enriquecían de manera deshonesta. O sea que Mateo tenía dinero, hermanos. Él no vivía en una chocita pequeña. Él tenía su casa bien hecha, su mesa era grande porque tenía dinero. Había plenitud de comida dentro de su casa. Mateo era rico. El Evangelio de Lucas, otra vez hablando de un pasaje paralelo que habla también de la misma historia, el Evangelio de Lucas nos dice que ofreció un gran banquete y había un gran número de personas comiendo a la mesa con Jesús, porque Leví, Mateo, era rico. Marcos, hermanos, nos indica que muchos recaudadores y pecadores seguían a Jesús. Aún pecadores, hermanos, sabían que algo había en Jesús digno de seguir. Marcos asegura, hermanos, que el lector se dé cuenta del tipo de personas con las que Jesús comía. Hace un énfasis usando cobradores de impuestos y pecadores que Jesús comía, y lo dice 3 veces. O sea, esas personas eran personas que a la vista de la población, de los vecinos, los miraban como pecadores. Recalca, recaudadores de impuestos y pecadores, refiriéndose al mismo grupo de personas. O sea, hace un hincapié ahí. Marcos lo hace 3 veces en 2 versículos de Marcos. No era visto bien que una persona, y menos un maestro como Jesús, comiera a la mesa con publicanos, con pecadores. Lo más seguro es que Jesús no solo comía con esas personas, sino que les enseñaba. Ese era el enfoque del maestro, enseñar. Pero los escribas o los fariseos se dieron cuenta de la comida y fueron a ver lo que pasaba. El versículo 11 nos dice que la secta de los fariseos eran los fariseos más experimentados en las escrituras. O sea, de lo que habla más bien, eran esos fariseos más experimentados en las escrituras. Criticaron a Jesús por comer con el tipo de personas con las que comía. Lucas usa la palabra, se quejaban de que Jesús comía con ellos. Cuestionaron a los discípulos. Para ellos esto era inconcebible. ¿Cómo es que tu maestro está comiendo con este tipo de personas? Lo más bajo de la sociedad. Seguramente para los discípulos también hubo incomodidad en la mesa. Hermanos, un judío comiendo con otros. Seguramente Pedro se recordaba: híjole, yo sé que me cobró de más. Que está aquí a mi lado, me cobró el otro mes cuando fui a pagar mis impuestos, me cobró lo que era y le agregó. Los judíos, los discípulos eran judíos, no querían a los recaudadores de impuestos. Seguramente para ellos también hubo incomodidad. Pero Jesús, hermanos, vino a ofrecer salvación a los necesitados. Los que pensaban que no necesitaban salvación, como los religiosos fariseos,
y también los que reconocieron que necesitaban salvación. En veces, hermanos, nos volvemos jueces pensando que merecemos salvación, mientras que otras personas no merecen salvación. ¿Alguna vez nos hemos detenido para predicarle el evangelio a una persona simplemente por su aspecto? Porque quizás no se mira bien, o uno piensa, no me va a aceptar el mensaje. Vamos al último punto para ir aterrizando el avión en esta mañana, ya tarde. Tercer punto, los que creen que no necesitan salvación. Mateo 9, 12 y 13. Dice así: al oír esto, Jesús contestó. O sea, recuérdense, los fariseos están quejando de que Jesús está comiendo con los recaudadores de impuestos. Se estaban quejando con los discípulos, pero Jesús escucha. Al oír esto, Jesús contestó: ¿no son los sanos los que necesitan médico? Perdón, no es pregunta. No son los santos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Y cita: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El que está sano no va al médico. Vamos al médico cuando nos sentimos mal, mareados, débiles, con dolor de cabeza. El que Jesús se juntara, hermanos, con los pecadores era tema de discordia para los religiosos mucho tiempo. Quiero hacer un punto aquí. Si usted va al libro de Lucas, el capítulo 15, usted va a encontrar 3 historias ahí, una detrás de la otra. Y en esas historias, hermanos, tenemos que ver bien por qué están esas 3 historias una detrás de la otra. Una de ellas es la historia famosísima del hijo pródigo. Y muchas veces vemos esta historia: ay, el hijo pródigo, qué maravilloso era el padre. Este hijo desagradecido después vuelve en sí y vuelve al padre. Y pensamos y damos la historia: un día este joven malagradecido va con su padre. No se había muerto su padre, deshonró, le faltó el respeto a su padre, diciéndole: dame lo que me pertenece. El padre, en su misericordia, le da la parte de la herencia que iba a recibir este joven. Este joven se va, y dice la escritura que malgasta su dinero viviendo de manera fea. Pero luego, cuando vino una hambruna a la ciudad o a la región, se le acabó el dinero y no sabía cómo comer. Consiguió un trabajo, le dieron trabajo dándole de comer a los cerdos. Era un judío que se fue lejos de su casa, fue lejos de Israel. Eso para un judío significaba algo horrible, lejos de la tierra prometida. Y luego alimentando cerdos, uno de los animales más detestables para los judíos. Inmundo ese cerdo. Y dice que hasta este joven tenía tanta hambre, tanta necesidad, que hasta deseaba comer de la comida que le daba a los cerdos. Y luego un día vuelve en sí y vuelve al padre y le dice al padre. El padre lo mira de lejos, corre hacia el hijo cuando ve que su hijo va regresando y le dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno, hazme como uno de tus siervos de tu casa. Y lo trae de nuevo, lo manda a poner un vestido, un anillo nuevo, zapatos nuevos, y hace una gran fiesta. Y ahí vamos a pausar, porque después viene algo que es muy significativo para todo el libro de capítulo 15 de Lucas. Ese capítulo 15 de Lucas nos habla de 3 parábolas. La primera parábola habla de habla de un hombre que pierde una de 100 ovejas. Pierde el 1% de sus pertenencias. Una de 100 es 1%. Él deja las 99 y va en busca de la que está perdida. Y cuando la encuentra, hace fiesta porque encontró la que estaba perdida. Tengan eso en mente. La segunda historia es de una mujer que tenía 10 monedas. Y esta mujer pierde una de las 10 monedas. Ahora estamos en el 10%, ¿verdad? 1 de 10 es 10%. Pierde el 10% de sus monedas, empieza, barre toda la casa, la encuentra. ¿Y qué hace después? Cuando la encuentra, hace fiesta. Hay fiesta cuando encontró esa moneda que estaba perdida. Entonces es cuando vemos la historia del hijo pródigo,
que más bien debería de llamarse la historia del Padre misericordioso o algo por el estilo. Este hombre tenía 2 hijos. Uno se pierde, regresa después, pero se pierde. Pero cuando regresa, ¿qué hace el padre? Lo viste, anillo nuevo, y hace fiesta. Es por eso que es necesario, hermanos, leer la Biblia en contexto. Hay fiesta cuando una abeja de 100 se encontró de nuevo. Hubo fiesta cuando una moneda de 10 se había perdido, pero se encontró. Hubo fiesta cuando uno de los hijos, que era el 50%, porque era uno de 2, regresa a la casa. Hubo fiesta, 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 fiesta. Cuando lo que estaba perdido se encuentra de nuevo. Si usted lee el libro de 15 de Lucas, al comienzo, hermanos, nos da un detalle que pareciera como que no es tan importante, pero es sumamente importante. Porque al principio nos dice que los religiosos acusaban a Jesús porque comía con los pecadores. Entonces Jesús se pone y explica estas 3 historias, 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Pero los 3, cuando se encuentran, hay fiesta. Cuando hubo la fiesta, ¿quién llega después? ¿Quién llega después? Cuando estaba la fiesta en todo su apogeo, llega el hijo mayor del padre y no quiso entrar a la fiesta. Estaba enojado porque el padre le había hecho una fiesta a ese hijo hermano de él, malagradecido, que ofendió al padre, que le dijo: dame lo que me pertenece. Agarró y se fue y vivió locamente, malgastó todo lo que tenía. Para este hijo mayor, él decía: ¿cómo es posible? Y incluso le reclama a su padre: ¿cómo es posible? Yo he estado contigo todo este tiempo y ni siquiera me has dado un animalito pequeño para yo ir a hacer fiesta con mis amigos, le dijo al padre. Pero tu hijo, de repente viene, parafraseando estoy, de repente viene y le haces una gran fiesta. Este hijo mayor representa a los fariseos, que criticaban a Jesús porque Jesús comía con los que estaban con los pecadores. Por eso Jesús, nos dice las Escrituras, Él vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo éramos esa oveja que andaba perdida. Tú y yo éramos representativos de esa moneda que estaba perdida, de ese hijo que andaba perdido. Pero que cuando el Señor nos salva, hay fiesta. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando tú y yo venimos al Señor y entregamos nuestra vida a Él, hubo fiesta en los cielos, porque estábamos perdidos, pero venimos, nos encontró el Señor. Esas 3 palabras nos recuerdan lo que Jesucristo en este pasaje les quería decir. Ya vamos terminando. Y les dice: ¿qué no has aprendido? Misericordia quiero y no sacrificios. Él estaba citando el libro de Oseas, capítulo 6. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Oseas 6, versículos 6 y 7 dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Esas palabras Jesús las usa del Antiguo Testamento para decírselas a los fariseos religiosos que pensaban que Jesús actuaba mal comiendo con ellos. No dice que Jesús imitaba la manera como ellos vivían, como los pecadores vivían. Jesús fue sin pecado, perfecto, pero Él vino a salvar lo que se había perdido. Y por eso comía con esas personas, los religiosos, pensando que eran más buenos, más limpios, más puros, más santos, más justos. Póngale todos los adjetivos que usted quiera.
al final se perdieron, porque aunque necesitaban a Jesús, nunca lo siguieron. Y es tiempo en esta mañana, hermanos, mientras que cerramos este mensaje, de examinar nuestras vidas y preguntarle al Señor: ¿te estoy siguiendo, Señor? ¿O simplemente estoy atravesando lo que es correcto hacer? Simplemente estoy guardando una apariencia. Hoy es domingo, hay que venir a la iglesia, pero ¿qué estamos haciendo el resto de la semana, hermanos? Jesús es una persona que vino a salvar no las personas que piensan que están bien, sino los que sabemos que estábamos mal, perdidos, que necesitamos un Salvador. Para esos vino Jesús. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Es en verdad Él el Rey Salvador? ¿Es nuestro Rey? Todos estábamos necesitados y el Señor vino para salvar nuestras vidas. Y fíjese, nunca nos creamos que somos hasta merecedores, ¿verdad? Seguimos siendo personas que necesitamos de la misericordia de Dios. Pablo mismo decía él que él era de lo vil y lo menospreciado del mundo. Él se comparaba a eso. Nunca creamos, hermanos, que porque venimos los domingos a la iglesia, porque entre semana estamos involucrados en un grupo pequeño, porque hacemos esto, porque hacemos lo otro, no pensemos, estamos ganando el favor de Dios. El favor de Dios solamente viene por medio de la fe en Jesús. Amén. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Examinemos nuestro corazón en este momento. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos examine. Y que cada vez, hermanos, cuando pensemos o querramos pensar que hemos llegado, que ya somos autosuficientes, recordar de dónde el Señor nos sacó. Que estemos dispuestos a dejar todo por el Señor. No seamos religiosos pensando que estamos por encima de ser usados por Dios para alcanzar a los pecadores no redimidos. Pidámosle al Señor: Señor, heme aquí, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Estoy dispuesto a seguirte. Amado Dios, te damos gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Y en este momento, Padre, nos llegamos ante el trono de tu gracia para pedirte tu ayuda, Señor. Tú eres Salvador de los que te siguen. Señor, hemos venido a ti por fe, pero una demostración, una declaración al mundo de que hemos venido por fe es el hecho de que te seguimos. No nos hemos autodenominados simplemente cristianos por usar ese un nombre, un título. Permite que nuestras vidas demuestren, Señor, que en verdad somos discípulos tuyos. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús.